Amazonas, el bosque legendario, donde la vida emerge con fuerza y sin parar. Entre los ríos sinuosos y la vasta vegetación, criaturas únicas como los jaguares cazan con gracia en la oscuridad. Los loros brillantes vuelan con canciones resonantes. Y las ranas venenosas son pequeñas pero tienen el poder de matar personas. Y las pitones gigantes acechan silenciosamente bajo el agua. Cada criatura es un eslabón en un gran ecosistema, un mundo salvaje que es a la vez hermoso y lleno de desafíos. Este no es solo el hogar de la naturaleza mágica, sino también un símbolo de la supervivencia de nuestro planeta. En la penumbra del bosque tropical, donde la luz del sol apenas podía penetrar el denso follaje, una figura pasó sigilosamente. No es necesario apresurarlo. No es necesario que sea ruidoso. Pero hace que todo el bosque se vuelva cauteloso. Esta es la pitón amazónica, el depredador silencioso y peligroso de la selva. Las pitones anacondas son maestras del disfraz. Se integra perfectamente en su entorno, casi invisible bajo las turbias aguas del pantano. Pero no se deje engañar por su exterior silencioso. Detrás de esa paz hay un depredador formidable, con instintos y fuerzas sobresalientes. Con una longitud récord de hasta 9 metros. La pitón anaconda posee un cuerpo gigante, lo suficientemente fuerte como para constreñir y controlar cualquier presa mucho más grande que su peso. Su piel no es solo una capa protectora sino también un perfecto camuflaje. Los patrones de color verde oliva mezclados con manchas negras lo ayudan a integrarse perfectamente en el entorno acuático oscuro y denso del pantano del Amazonas. Temprano en la mañana, en el pantano del Amazonas, la tenue luz del sol penetra la fina niebla, iluminando el agua turbia que fluye entre los arbustos y la hierba. El espacio es tan silencioso que solo se escucha el chirrido de los insectos y el suave murmullo del agua. Un carpincho bebe agua tranquilamente en la orilla, sin darse cuenta del peligro que acecha justo debajo de la superficie del agua. Oculta en el agua oscura, la anaconda gigante se mueve lentamente. Su largo cuerpo y su patrón de camuflaje se mezclan con el entorno. Los ojos brillaron y la lengua bífida se asomó brevemente, sintiendo cada movimiento de la presa.
Cuando todo terminó, el pantano volvió al silencio, dejando solo la figura gigante de la anaconda devorando lentamente a su presa. Sus mandíbulas flexibles y su poderoso cuerpo le ayudan a tragar lentamente al carpincho entero, mientras su vientre se hincha visiblemente. Después de la comida, Anaconda se deslizó silenciosamente en el agua y desapareció en la oscuridad de los arbustos sumergidos. Las últimas pequeñas olas se esparcieron por el agua, dejando un pantano aparentemente pacífico pero peligroso. Llega la estación seca, trayendo consigo un cambio en el comportamiento de las hembras de anacondas. En este momento, ya no se centra en la caza, sino que se prepara para el viaje más importante de su ciclo vital, la reproducción. En pantanos poco profundos, las anacondas hembras emiten una feromona especial, una poderosa señal química que se propaga por el aire y el agua, atrayendo la atención de los machos de la zona. Los machos aparecen uno a uno y comienza una impresionante reunión de apareamiento. Varios machos se entrelazan con una hembra, formando una bola viva gigante donde compiten para aparearse. A lo largo de varias semanas, las hembras seleccionan pareja y aceptan solo a los machos más sanos, capaces de transmitir los mejores genes a la siguiente generación. Después del apareamiento, la hembra de pitón comienza un embarazo que dura de 6 a 7 meses. A diferencia de muchos otros reptiles, las pitones anacondas son vivíparas y no ponen huevos. Durante este tiempo, las pitones hembras se concentran en almacenar energía y encontrar un lugar seguro en el pantano para dar a luz. Casi no caza y vive de fuentes de energía previamente acumuladas. En una mañana húmeda, en un rincón escondido del pantano, nacieron las primeras crías de pitones. Cada camada tiene de 20 a 40 crías, cada una de unos 60 cm de largo. Tan pronto como nacen, las crías de pitones tienen pleno instinto para sobrevivir por sí mismas, sin la protección a largo plazo de sus madres. Deben aprender a mezclarse con el medio ambiente, cazar para su propio alimento y mantenerse alejados de los depredadores. Con su pequeño tamaño, se convierten en el objetivo de muchos otros depredadores, como peces grandes, aves rapaces e incluso los de su propia especie. Las crías de pitones se esconden rápidamente en aguas turbias o en pasto espeso para mayor seguridad. El instinto de supervivencia se inculca desde el nacimiento, y solo los individuos más ágiles e inteligentes pueden superar esta dura etapa inicial. A pesar de los muchos peligros que acechan, algunas madurarán y continuarán el ciclo reproductivo, asegurando la continuación del linaje de anaconda en el ecosistema amazónico. Así es como la pitón gigante mantiene su señorío en el pantano, continuando una historia de supervivencia que dura millones de años en un entorno cambiante. En medio de la vasta selva tropical, hay un sonido especial que resuena como una invitación del bosque, el colorido grito del loro amazónico. Con plumas coloridas como un arco iris y una inteligencia excepcional. El loro amazónico no solo es una de las aves más bellas, sino también un símbolo vivo de la biodiversidad aquí. Pero no se deje engañar por su brillante apariencia. La vida de los loros en el bosque no es un panorama tranquilo. Deben luchar para sobrevivir en la dura naturaleza,
desde encontrar comida hasta defender su territorio e incluso evitar temibles depredadores. Los loros amazónicos son una de las aves más características de la selva tropical sudamericana, con más de 30 especies diferentes. Aparecen en todas partes del bosque, desde bosques densos cerca de ríos hasta zonas montañosas bajas. Lo más destacado del loro amazónico es su brillante plumaje. Dependiendo de la especie, pueden tener un color predominantemente verde, adornado con rojo, amarillo, azul o naranja, convirtiéndolos en joyas voladoras en el bosque. Pero no solo son hermosos, estos loros también son famosos por su inteligencia y su capacidad para imitar voces humanas. Los loros amazónicos son aves longevas, con una esperanza de vida de hasta 50 años o más. Viven en manadas y tienen vínculos sociales muy estrechos, desde comunicarse a través de ricos sonidos hasta compartir comida. Los loros amazónicos son un testimonio del poder de la solidaridad en la naturaleza. En el duro entorno de la selva amazónica, los loros amazónicos han desarrollado hábitos especiales para sobrevivir. Como aves inteligentes, los loros amazónicos suelen vivir en grandes bandadas. Una estrategia que no solo les ayuda a encontrar alimento más fácilmente, sino que también aumenta su capacidad para protegerse unos a otros de los depredadores. A menudo eligen árboles de copa alta para observar su entorno, donde la luz del sol brilla claramente y está menos oscurecida por los árboles densos. Esta es una ventaja que les ayuda a detectar peligros de depredadores como águilas arpías, jaguares o incluso largas serpientes escondidas entre el follaje. Uno de los comportamientos extraños pero muy importantes para la supervivencia de los loros amazónicos es el comportamiento de comer tierra. En los acantilados a lo largo del río, grandes bandadas de loros se reunían y picoteaban la arcilla. Este comportamiento no solo forma parte de su dieta, sino también un mecanismo de defensa. En la selva tropical, muchas de las frutas y semillas que comen los loros amazónicos contienen toxinas naturales para proteger las plantas de la depredación. Sin embargo, la arcilla contiene minerales que pueden neutralizar esta toxina, ayudando a los loros a digerir de forma segura sin envenenarse. Además, comer tierra también proporciona micronutrientes esenciales para el cuerpo, especialmente durante las temporadas de escasez de alimentos, cuando otras fuentes de nutrientes se vuelven limitadas. Gracias a este comportamiento único, los loros amazónicos pueden adaptarse y sobrevivir en un entorno desafiante como la selva amazónica. Los loros amazónicos son socios fieles. Cuando llega la temporada de reproducción, las parejas de loros suelen construir nidos juntos en huecos altos de árboles, a salvo del alcance de la mayoría de los depredadores. La hembra pondrá de 2 a 4 huevos y ambos padres participan en la incubación. Una vez que los huevos eclosionan, los polluelos dependen completamente de sus padres para alimentarse.
Durante los primeros meses de vida, los padres se turnarán para buscar comida y proteger el nido de los peligros. Pero el mayor desafío para los pajaritos no son solo los enemigos naturales. La deforestación para dar paso a la agricultura, junto con la caza ilegal para el mercado de mascotas, ha reducido gravemente el número de aves jóvenes. El loro amazónico no solo es un ave hermosa, sino que también juega un papel importante en el ecosistema de la selva tropical. Son jardineros naturales que ayudan a dispersar las semillas comiendo frutas y moviéndose por el bosque. De esta manera, los loros amazónicos no solo contribuyen a mantener la diversidad vegetal, sino que también proporcionan fuentes de alimento a otros animales. Gracias a ellos, la selva amazónica sigue siendo uno de los ecosistemas más ricos y vibrantes del planeta. En el corazón de la vasta selva amazónica, donde cada paso conduce a algo inesperado, habita una pequeña pero poderosa criatura. No te dejes engañar por su tamaño, es una de las criaturas más peligrosas del planeta. Escondida entre las hojas húmedas y la fresca alfombra del bosque, la rana venenosa vive tranquilamente, con colores tan brillantes como una gema viviente, azul, rojo, amarillo y naranja. No solo impresionan por su encantadora belleza, sino que también sirven como advertencia a los enemigos: no me toques si quieres vivir. Esta diminuta criatura lleva en su interior un veneno mortal, suficiente para matar a decenas de animales con solo una pequeña gota. Pero dentro de esa pequeña apariencia hay todo un mundo misterioso, donde los secretos de la vida y la muerte se mezclan. Las ranas venenosas, de nombre científico Dendrobatidae, son un grupo de pequeños anfibios que viven en los bosques tropicales de Centro y Sudamérica, especialmente en la Amazonía. Aunque solo miden entre 1.5 y 6 centímetros, estas ranas poseen un arma aterradora, una poderosa neurotoxina que puede causar parálisis o la muerte a sus enemigos. Sus cuerpos están cubiertos de colores brillantes, no solo para impresionar, sino también para advertir a los enemigos del peligro. Cada especie de rana dardo venenoso tiene diferentes niveles y tipos de toxinas, de las cuales la especie más tóxica es la rana dardo venenosa dorada, que puede matar a 10 adultos con solo la cantidad de veneno de la piel de un niño. En el mundo natural, los colores brillantes a menudo conllevan peligro, y la rana dardo venenoso es el ejemplo perfecto de ello. Sus tonalidades amarillas, azules, rojas y naranjas no solo las hacen destacar entre el suelo del bosque, sino que también sirven como una clara señal de advertencia a los depredadores: aléjate de mí si no quieres pagar el precio. El veneno de las ranas dardo no se produce en sus cuerpos. En cambio, absorben toxinas de los insectos tóxicos que comen, como hormigas o termitas. Es esta dieta la que les ayuda a acumular toxinas y convertir sus cuerpos en un arsenal químico vivo. Lo interesante es que al vivir en cautiverio, sin comer insectos venenosos, pierden la capacidad de producir toxinas.
Pero las ranas dardo no siempre son depredadores indiscutibles. Serpientes especiales como la Maraphis apenapholas han desarrollado inmunidad a sus toxinas, lo que las convierte en uno de los pocos enemigos naturales de esta rana venenosa. Las ranas dardo venenoso no solo impresionan por sus toxinas, sino también por la forma en que cuidan a sus crías. Después de que la hembra pone sus huevos, el macho suele ser su guardián y los protege de los depredadores. Cuando los huevos eclosionan, la rana padre o madre cargará a los pequeños renacuajos en sus espaldas, trasladándose a pequeños estanques o pozos de agua acumulados en las hojas para alimentarlos. Estos pequeños cuerpos de agua a menudo contienen muy poca comida y, para garantizar que los renacuajos se desarrollen, la madre rana pondrá huevos adicionales sin fertilizar como alimento para sus crías. Este comportamiento no solo demuestra los excelentes instintos parentales de la rana dardo venenoso, sino que también es un testimonio de la dureza de la naturaleza, donde cada gota de agua, cada hoja puede determinar la supervivencia de la pequeña rana. Cuando se pone el sol, la oscuridad cubre rápidamente la selva amazónica. Los sonidos del día dan paso gradualmente a una misteriosa sinfonía nocturna, el chirrido de los insectos, el eco de las ranas y el suave susurro de diminutas criaturas que se mueven sobre la alfombra de hojas secas. En el cielo, la pálida luz de la luna se filtraba a través de los densos árboles, iluminando débilmente el río que serpenteaba a través del bosque. Al borde del agua, el inquietante silencio fue roto por una elegante sombra. Apareció el jaguar, sus ojos brillaban en la oscuridad, como dos gemas resplandecientes. Su lengua se lamió ligeramente los labios, indicando concentración absoluta para la próxima cena. El jaguar no es solo un depredador de praderas y bosques, sino que también es un maestro de la caza submarina, una habilidad rara vez vista en otros grandes felinos. Agachado, Jaguar se movía silenciosamente a lo largo de la orilla del río. Sus pasos eran tan suaves como la seda, sin hacer ningún ruido, ni siquiera el susurro de las hojas. El agua del río fluye silenciosamente, reflejando la tenue luz de la luna. Abajo, un bagre gigante nadaba cerca de la superficie del agua, sin saber que había caído en la mira de un asesino. Los ojos de Jaguar están enfocados en el objetivo, sus oídos erguidos escuchando el más mínimo ruido. Bajó su cuerpo, como si se convirtiera en uno con la oscuridad. Entonces,
Jaguar caminó lentamente hasta la orilla. Con el cuerpo mojado pero aún flexible y fuerte. Colocó al bagre gigante en el suelo. Sus ojos parecían brillar en la oscuridad. En el espacio oscuro del bosque. La imagen del jaguar, con su majestuosidad y poder, se convierte en un símbolo de dominación en la noche. Bajo la pálida luz de la luna, el jaguar disfrutó de su comida, mientras el bosque seguía resonando con sonidos familiares. La vida en la selva amazónica continúa constantemente, donde cada criatura escribe su propia historia de supervivencia. En medio de la densa maleza de la selva amazónica, donde apenas penetra la luz y la vida está llena de peligros, reina un depredador. Este es el jaguar, el felino más grande de América y una de las criaturas más fuertes de la jungla. No solo es el depredador perfecto, el jaguar es también un símbolo de misterio y poder natural. Desde ataques silenciosos hasta una vida desafiante en un entorno hostil. La vida de un jaguar es un extraordinario viaje de supervivencia, donde cada día es una historia de vida o muerte. Jaguar Amazonas. El fantasma de la selva. El jaguar, Panthera onca, es el felino más grande de América y el tercero más grande del mundo, después de los tigres y los leones. El cuerpo del jaguar está diseñado para la caza y la supervivencia. Con una longitud de 1.5 a 1.8 metros y un peso de 70 a 100 kg. Son músculos móviles. Su pelaje dorado, decorado con patrones negros únicos, no solo crea belleza, sino que también les ayuda a camuflarse perfectamente entre la luz y la oscuridad en la jungla. Los jaguares poseen la fuerza de mordida más fuerte entre los grandes felinos. Lo suficientemente fuerte como para penetrar el cráneo de su presa o el duro caparazón de una tortuga. A diferencia de muchos grandes felinos, a los jaguares les encanta el agua. Son excelentes nadadores y a menudo cazan incluso bajo el agua. Los jaguares son especies solitarias y cada individuo ocupa un gran territorio en la selva amazónica. El territorio del jaguar puede tener entre decenas y cientos de kilómetros cuadrados de ancho, según el género y la fuente de alimento. Marcan su territorio rascando árboles o dejando heces y orina para advertir a otros competidores. A diferencia de los leones o los tigres, los jaguares rara vez llaman la atención. Se mueven silenciosamente por el suelo del bosque, usando paciencia y camuflaje para cazar. A pesar de ser la fuerza dominante en la naturaleza, los jaguares enfrentan el riesgo de pérdida de hábitat debido a la deforestación y la caza.
Esto hace que sean empujados a zonas más profundas de los bosques primitivos o más cerca de las viviendas humanas, provocando muchos conflictos. La caza del jaguar es una asombrosa muestra de cálculo, paciencia y fuerza. Los jaguares son carnívoros diversos y cazan de todo, desde carpinchos, jabalíes, ciervos, tortugas, caimanes e incluso peces acuáticos. Esta adaptabilidad les ayuda a sobrevivir en un entorno volátil como el Amazonas. Un capibara estaba pastando en la orilla del río, sin darse cuenta de que a unos metros de distancia, una sombra oscura acechaba silenciosamente. El jaguar, de ojos penetrantes y figura graciosa, avanzaba paso a paso sin hacer ruido. Cuando la distancia era de solo unos pocos metros, el jaguar de repente se precipitó hacia adelante con una velocidad aterradora. El jaguar usó sus mandíbulas para morder fuertemente el cuello, terminando la caza en apenas unos segundos. Aunque viven solos, los jaguares todavía se juntan durante la temporada de apareamiento para asegurar la continuidad de la especie. Los jaguares se aparean durante todo el año, pero normalmente tienen lugar cuando las fuentes de alimento son abundantes. Los machos suelen utilizar rugidos para atraer a las hembras y anunciar su presencia. Después del apareamiento, el macho se marcha, dejando que la hembra preñada críe sola a las crías. La gestación dura entre 3 y 4 meses y cada camada tiene entre 1 y 4 crías. Las hembras suelen elegir zonas apartadas, como cuevas o densos arbustos, para dar a luz. Los cachorros de leopardo nacen ciegos y completamente dependientes de su madre. Durante las primeras semanas, las madres están siempre con sus bebés para protegerlos de peligros como las anacondas u otros machos.
Cuando tienen aproximadamente 6 meses, los cachorros de leopardo comienzan a seguir a su madre en las cacerías, aprendiendo a rastrear, acechar y atacar. Estas lecciones determinan su capacidad para sobrevivir en el futuro. Después de unos 2 años, los cachorros abandonan a su madre para construir su propio territorio. El jaguar no es solo un símbolo de fuerza, sino también la encarnación del equilibrio en la naturaleza, desde sus ataques precisos hasta su extraordinaria adaptabilidad. Son un testimonio de la magia de la creación. Pero para que el rugido del jaguar resuene para siempre en la selva amazónica, debemos proteger su hábitat, manteniendo este antiguo bosque como el hogar de uno de los felinos más grandes del planeta. En la oscuridad de los turbios ríos del Amazonas, hay una criatura que gobierna las aguas como un asesino invisible. Caimán negro, un depredador con poderosas mandíbulas, ojos fríos y una paciencia aterradora. No solo es un excelente cazador. El cocodrilo caimán negro es también un símbolo de dominio en el mundo salvaje del Amazonas. Pero debajo de ese exterior frío hay una vida llena de desafíos, donde cada paso está calculado para mantener una posición dominante. Con un cuerpo perfectamente diseñado para la caza y la defensa, el caimán negro encarna fuerza y perfecta adaptación al mundo natural. El caimán negro es el cocodrilo más grande de Sudamérica. Puede alcanzar una longitud de hasta 6 metros y pesar más de 450 kilogramos. Su distintiva piel negra brillante les ayuda a camuflarse eficazmente en el agua y la oscuridad. Potentes mandíbulas con una fuerza de mordida de hasta 3000 psi, suficiente para aplastar caparazones de tortugas y huesos de presas grandes. Los ojos del cocodrilo caimán negro están colocados en lo alto de su cabeza, lo que le permite observar a su presa sin apenas exponer su cuerpo. Su piel gruesa, parecida a una armadura, les ayuda a ser inmunes a las mordeduras de sus compañeros u otros depredadores. Con sus poderosas colas musculosas, los caimanes negros pueden correr hacia sus presas a velocidades increíbles, lo que los convierte en uno de los depredadores submarinos más peligrosos.
desde sus mandíbulas hasta su piel y su poder para nadar. Cada característica del caimán negro es la herramienta perfecta para mantener su posición como gobernante. El cocodrilo caimán negro no necesita apresurarse cuando caza. Son maestros de la paciencia. Esperan en silencio y, cuando llega el momento, golpean con precisión mortal. El caimán negro a menudo permanece quieto bajo la superficie del agua, dejando al descubierto solo sus ojos y fosas nasales. Se integran perfectamente con el entorno, haciéndose parte del río. Cuando detectan una presa, se acercan lentamente, utilizando las corrientes de agua para ocultar su presencia. Cuando la distancia es lo suficientemente corta, el cocodrilo caimán negro usa su poderosa cola para crear empuje, corriendo directamente hacia su presa a una velocidad aterradora. Con mandíbulas afiladas, muerden con fuerza y tiran a su presa al agua, realizando un giro mortal para inmovilizarla por completo. En el mundo salvaje nadie es invulnerable. Incluso los cazadores expertos como el caimán negro enfrentan amenazas, especialmente de depredadores más grandes e inteligentes. Una tarde tranquila en el río Amazonas. El cocodrilo caimán negro yace tranquilamente en la arena cerca de la orilla del agua, disfrutando de la cálida luz del sol, con los ojos entrecerrados y el cuerpo inmóvil. Parecía no darse cuenta de que había caído en la mira de un enemigo peligroso. Un jaguar adulto, que se movía silenciosamente desde el denso bosque detrás. El leopardo, con su pelaje amarillo brillante y manchas negras, es uno de los pocos depredadores capaces de enfrentarse al caimán negro. Se mueve lentamente. Cada paso es ligero y sus ojos agudos se centran en el objetivo. El jaguar continúa cortando distancia, utilizando los árboles y arbustos para ocultar su presencia. Sabe que con un solo paso en falso, el cocodrilo sentirá el peligro y se lanzará al agua.
cuando estaba a solo unos 10 metros del objetivo. El leopardo se detuvo y bajó su cuerpo cerca del suelo. Sus ojos agudos parecían estar midiendo cada movimiento de su presa. Aunque es el depredador más temible de las aguas del Amazonas, el caimán negro todavía no puede evitar el destino de convertirse en presa de depredadores como el jaguar. Esta es la dura ley de la naturaleza, donde la vida y la muerte siempre van de la mano. No solo son depredadores. Los cocodrilos caimanes negros también desempeñan un papel importante en el mantenimiento del equilibrio del ecosistema del bosque amazónico. El caimán negro es un superdepredador que ayuda a controlar la cantidad de herbívoros como peces, aves acuáticas e incluso otros reptiles. Al evitar que las poblaciones de presas crezcan demasiado, ayudan a mantener la estabilidad de la cadena alimentaria. Las aguas ocupadas por el caimán negro suelen convertirse en hábitats seguros para muchas otras especies, desde pequeños peces hasta aves. Cuando muere, el cuerpo del caimán negro se convierte en fuente de alimento para otros animales, desde pirañas hasta microorganismos acuáticos. El caimán negro no solo caza para sobrevivir, sino que también contribuye a mantener el frágil equilibrio de la selva amazónica. Son un eslabón indispensable en este complejo ecosistema. El cocodrilo caimán negro, símbolo de fuerza y dominio, es un testimonio de la magia de la naturaleza. No solo son temibles depredadores, sino también un factor importante para mantener el equilibrio de la selva amazónica.
pero incluso los gobernantes enfrentan desafíos. La invasión humana y el cambio climático están amenazando su hábitat. Para que estas poderosas sombras sigan deslizándose sobre el agua, debemos tomar medidas para proteger el bosque amazónico.